Hola, recibe un caluroso saludo. Es mi deseo siempre que estés bien, pero sobre todo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Bien, gracias por participar de este servicio y recuerda, si tú estás en Guatemala, vives en la ciudad capital, te invitamos a que puedas venir a nuestros servicios presenciales. Va a ser para nosotros con la pastora Viti saludarte y darte un fuerte abrazo. Vamos en este momento a entregar esta reunión al Señor y posterior vamos a preparar el corazón con el canto de adoración. Padre, gracias te doy porque no importa la situación que podamos estar atravesando, al que en ti confía, tú socorres, tú cuidas, tú guardas, tú le das esperanza. Y hoy, Padre mío, ruego, Padre mío, que seas tú quien nos hable para tener esta certeza y esta convicción. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que me están oyendo, bendice sus quehaceres en todo sentido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. En
su lugar. Nuestro Rey regresará. Nuestro Rey regresará. Y es por eso que podemos hoy decirle: te adoramos, Señor, te exaltamos. Puedes ahí con tus palabras decirle cuánto le amas, cuánto le exaltas, cuánto Él representa para ti. Padre, te alabo, te exalto. Tú eres, Señor, Dios Santo, Dios Todopoderoso. Bendito tú eres, Señor. Bendito, bendito tu nombre sea. Gracias, Jesucristo. Te adoramos, Señor. Porque en medio de la prueba tú estás con nosotros. Gracias, Jesús. Te adoramos y te exaltamos por siempre. Amén, amén y amén. Dios es fiel y su misericordia es por siempre. No hay como poderle decir: Señor, digno eres, Señor, de que nos permites adorarte. Nos permites levantar las manos y decirte: Señor, te amo. Bien, ahí donde estás, déjame en este momento orar por aquellas ofrendas que han sido enviadas, depositadas, o las que han traído al servicio, y sé que Dios las va a bendecir porque eso es lo que Él dice en su palabra. Entonces, acompáñeme y vamos en oración diciéndole de esta manera: Padre, aquí te presentamos esta ofrenda, bendícela, multiplícala. Señor, haz, Señor, como tú destines con ella, Señor. Pero multiplícala de la fuente de donde salió. Tal como tú lo has dicho en tu palabra, Señor, tú te levantarás con el dador alegre. Tú te levantarás con aquel que cree en tus promesas. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas estas ofrendas. Yo te pido, Señor, que por la autoridad que me das, seas tú quien se levante por estas personas. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, vamos a entrar de lleno a la palabra y a la enseñanza. Y cómo es que algo tan lindo como su presencia transforma. Hemos estado en los domingos anteriores enseñando acerca de ser transformados. Y esta palabra, transformación, vimos que es una palabra que en el original griego es metamorfo. Entonces, cuando Dios quiere cambiar a una persona, le quiere provocar una metamorfosis. O sea, que el estado postrero sea diferente, sea muchísimo mejor que el inicial. Y esto es lo que hemos visto. Vimos que hay varias formas como podemos ser transformados. Por ejemplo, su presencia transforma. Ruth, cuando llegó a los pies de Booz, que es figura de Jesucristo, y ella figura de la iglesia, dice que a los pies de él, ella logró tomar derechos que le confirieron, y eso la transformó. Vimos que Obed-Edom, con tan solo tener el arca del pacto, ¿cuánto tiempo la tuvo? No dice, pero dice que después de 3 meses, todo lo que él hizo prosperó, y al tiempo David la mandó por ella. Pero ese tiempo fue suficiente para que Obed-Edom sea transformado, cambiado totalmente. Y vimos que transforma también la renovación de nuestros pensamientos. Lo que tú piensas es lo que te define, lo que tú eres. Entonces, ¿qué hay que hacer? Alimentarnos de las cosas que puedan cimentar y darnos esa identidad que Dios quiere. Bien, y hoy vamos a seguir hablando de otro
llamémosle, otra causa de transformación. Y la Escritura menciona que cuando atravesamos desiertos, eso también nos transforma. Uno dirá, pero ¿qué es esto de los desiertos? Bueno, tal como la palabra lo menciona, lo define, ¿qué sucede en un desierto? Pues en un desierto encontramos que hay sequía, sentimos que no hay agua, que no hay fruto, que hay, sentimos que hay aridez, que hay sequedad, que hay un sol candente que quema, digámosle de esta manera. Y no es casualidad que Dios haya dejado un pueblo como modelo para enseñar a la iglesia, que este modelo fue transformado cuando tomó ese recorrido del desierto. Y estamos hablando pues del traslado de Israel desde Egipto hasta Canaán. Todo eso transforma. Pero curiosamente hoy vamos a aprender que el desierto es una bendición. O sea, Dios lo mira como una bendición. Entonces eso podría decir que uno diga, pero eso es una ironía. ¿Cómo es posible que Dios quiera que yo sufra? Pero no es el término que Él te quiera, porque no es masoquista, que sufras con el simple hecho de que verte llorar. No, Él quiere que uno pueda presentarse en medio del desierto, sacar lo mejor de uno. ¿Para qué? Para poder cambiar y obtener carácter. Ahí donde estás tú, repite conmigo. El desierto me da carácter. Entonces, ¿qué es lo que se transforma? El carácter. Entonces, muchas veces el desierto lo manda Dios. Bueno, miremos versos que refrendan esto que estamos viendo. En el Salmo 107, 33 y 35 dice de esta manera. Léalo conmigo. Él convierte los ríos en desierto. O sea, qué rico es poder tener la frescura del agua, pero Él viene y la provoca que atravesemos desiertos, que el desierto puede ser hasta una prueba. Los manantiales en secadales, la tierra fértil en salinas, o sea, cuando uno sentimos que ya no prosperamos. Pero muchas veces, como en este caso dice, por la maldad de los que moran en ella, ¿verdad? Pero el anhelo es que aquellos que están en medio de este desierto, o este secadal, o esta salina, pueda ser transformado. Entonces dice, Él transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Entonces, prácticamente aquí nos confronta y te dice, no lamentes el desierto, no lamentes la prueba, no lamentes esa situación donde cuando sientes que hay muchas voces afuera y ahora pareciera que nos va a ir mal. No lo lamentes, porque Dios lo que te está diciendo es, yo voy a transformar ese lamento en baile. Bueno, se dirá, pero ¿será que encontramos muestras de que el desierto es enviado por Dios? Bueno, Jesús dio una parábola. ¿Se acuerda la parábola de la oveja perdida? Bueno, en esta parábola eran 100 y dice que Él fue a buscar la oveja que se había pues extraviado. Pero mire qué dice que hizo con las 99. Entonces dice de esta manera, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99? ¿En dónde? En el desierto. Y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Entonces aquí esto nos debiera de hacer la pregunta, ¿será que el desierto muchas veces Dios lo permite para que
forme algo en nosotros, para que seamos nosotros de alguna manera enseñados en algo, pues yo le llamaría no solo enseñados, sino pastoreados. Bueno, así lo dice el Salmo 36:16, dice así: al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Entonces, si tú estás atravesando alguna situación que tú sientes que ya no aguantas, ya no aguanto, yo creo que Dios te dice: confía en mí, yo te voy a pastorear porque tengo misericordia. O sea que si estamos viendo que un desierto tiene un propósito, lo único que yo puedo pensar es que es por misericordia. O sea, misericordia es dar un bien que no merecemos. O sea que el Padre te está diciendo: yo necesito mandarte un desierto o una prueba o una situación adversa por misericordia, porque quiero formar algo en ti. Y Él te dice: no solo te voy a pastorear, aquel que logra atravesar esa prueba va a sentirse cuidado por mí. No lo voy a abandonar. No debiera sentirte abandonado. El mejor ejemplo es el pueblo de Israel atravesando ese desierto que cualquiera diría que locura. Pero miren lo que dice la Escritura acerca de cómo es que Él los guardó. Dice entonces de esta manera. Nehemías 9:19 dice así: tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Claro que no los abandonó, porque Él les envió la columna de nube, no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino. O sea que Él es tu guía. Ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían de ir. O sea que no solo es guianza, no solo es lumbrera, sino yo también me atrevo a decir que es calor, cobija. No hay como sentirse nosotros dirigidos. Yo puedo decirte que en los momentos de cuando uno siente que ha perdido la guianza, que no sabe uno qué hacer, como que no sabe uno qué dirección tomar, aquel que clama, aquel que dobla sus rodillas, mira, Dios milagrosamente abre puertas. Dios de alguna manera permite que sean situaciones muy precisas, muy oportunas. Yo te conté en alguna oportunidad que recuerdo cuando yo atravesé un desierto, y lo tengo tan presente porque solo había nacido mi hija Raquel, la teníamos bebé, y yo manejaba en ese entonces una pequeña, pues un grupo de operarias, tenía un grupo de máquinas y hacía pedidos de confección. Pero pasé un desierto en que no me vino trabajo de nada. O sea, llevaba como 15 días en que las muchachas estaban sin nada que hacer. Y al finalizar la segunda semana, ellas mismas me dijeron: ingeniero, libérenos, déjenos que vayamos a buscar trabajo. Y yo cuando recuerdo, tenía en la mano el pago de ellas y sabía que al pagarles con ello, literalmente me quedaba sin nada. Entonces, algo en mí sonó la convicción de decirles: no, yo sé que Dios me va a prosperar, Dios me tiene que bendecir. Vienen el lunes. Y el sábado, mi esposa necesitaba pues que compráramos un sustento para la nena, y yo no tenía el dinero. Y lo único que tenía, recuerdo, era en mi billetera, mi sobre con mi diezmo que no lo había podido dar. Y estaba con la comisión: ¿qué hago? ¿Agarro el diezmo y me convierto en un padre responsable o le creo a Dios?
Y sabe que decidí creerle a Dios. Y pude ver la mano de Dios de que Él me respondió, porque el lunes, mire, me estaban llamando de una empresa en la a primera hora de la mañana y me dice esta señora de recursos humanos: mire, ingeniero, yo sé que usted está muy ocupado. Dije, sí, estoy ocupado, le digo yo. ¿Será que me puede hacer un trabajo? Entonces yo todavía le digo: bueno, déjeme ver cómo está mi plan de trabajo y si no la pongo en primer lugar. Y le digo: a usted la voy a poner en primer lugar. Y ella viene y me dice: gracias, véngase. Y me voy a la empresa, y qué si era para hacerle el uniforme a todo el personal de ventas. La sorpresa fue que cuando ya me estaba retirando con el cheque, el anticipo, me dice ella: yo vi en su escritorio mi tarjeta. Y yo le dije: mire, ¿y por qué tiene ahí mi tarjeta? Y ella se puso nerviosa porque pensó que yo ya era un proveedor calificado y que alguien de la compañía le había dejado esa tarjeta ahí. Y yo nunca había visitado esa empresa. Yo solo puedo dar fe de que no somos abandonados. En cualquier desierto, el Padre, como que en su misericordia, viene y dice: después de esto no vas a ser el mismo. Yo después de esa prueba, miren, cuando yo salí de esa compañía con el cheque, me sentía el hombre más orgulloso. Sentía como que con ganas de que si me encontraba alguien en la calle, decirle: venite pues, porque sabía que el que estaba detrás de mí era más grande. Este es el Dios que yo predico. Lo lindo es que en toda esta travesía, en todo desierto, Dios manda nada menos que su misma presencia para que nos sintamos cuidados o guardados. Y ese es el Espíritu Santo, porque dice después en estos versos que leímos hace un rato, dice entonces después, verso Nehemías 9, ahora 20-21, y enviaste, o sea, al sentirnos no abandonados, él dice: tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles. O sea que el desierto, siempre que sale aprobado con la guianza del Espíritu Santo, somos enseñados. Y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Mire esto: los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hermoso esto. Imagínense que 40 años sus vestidos no se envejecieron. Eso quiere decir que la tela no se envejeció. Pero si yo soy, por ejemplo, dice la Escritura, que se da a entender que aquel que estuvo creciendo, estuvo aumentando su tamaño, el vestido tenía que haber crecido conforme él iba creciendo, porque no se envejecía. Igual dice, hasta sus pies, dice que se conservaban, sus zapatos se conservaban. Eso solo lo puede hacer aquel que confía. Pero aquí vengo yo, te digo, a lo mejor tú dices: ay, gracias a Dios, porque el Señor siempre me sostiene. Yo no, siempre que estoy pasando una prueba, Él me da lo necesario y nunca me va a hacer falta nada. Pero no hay que quedarse solo con el nunca con el que me falta nada. No, hay que buscar llegar a la tierra prometida. Hay que tratar de salir de ese lugar de pensar de que yo vivo con lo necesario, yo vivo solo con lo suficiente. No, el Señor te quiere sobreabundar. Diga conmigo, repite conmigo ahí donde estás: mi Dios me quiere siempre sobreabundar. Él siempre me va a llevar me va a transformar mi desierto a un lugar donde fluye leche y miel. Yo le llamaría un oasis, así como usted mira en su pantalla, ¿verdad? Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que yo digo: mi Dios siempre va a estar con su pueblo. Y Él te dice: confía, porque mi espíritu en medio del desierto te va a estar enseñando. Te va a estar enseñando. No tienes por qué andar ahí. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Y al final
la intención de Él es que seamos transformados. Que tú puedas decirle, Señor, valió la pena esa prueba, porque ahora puedo ver que este desierto es un vergel, tal como lo dice Isaías 32, 15 y 16. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, el Espíritu que te enseña, el Espíritu que te guía, el Espíritu que te alumbra por medio de la nube, por medio de la columna de fuego, el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque, y Él habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. A mí este verso me vuela la cabeza, porque aquí Él te dice, no solo se trata de que cubra tus necesidades en el desierto y que tú que tú te creas que porque ya tienes todo mi sustento, te mantengas dando vueltas en el desierto. No, déjame llevarte a un campo fértil donde tú puedas tener fruto. Y si tú sos fiel y te mantienes creyendo y sigues haciendo la obra del que te envió, ese campo fértil se va a convertir en un bosque donde le vas a poder dar cobija a muchas otras personas, un bosque donde vas a poder ser de bendición para los necesitados. Ese debería ser el anhelo de todos. Señor, bendíceme para que yo pueda bendecir. Repite conmigo, Dios bendíceme para que yo pueda bendecir. Entonces, ¿por qué el desierto? O sea, la pregunta aquí es, si Dios me quiere bendecir, ¿por qué me tiene que mandar esa prueba? Bueno, porque somos humanos. Y como humanos hay tratos que tenemos que tener en nuestro ser. Y hoy te voy a mostrar por qué a veces Él manda el desierto. Y en esto nos va a volar en la cabeza, porque a lo mejor tú estás pasando un desierto y es porque el Señor está tratando algo en tu vida. Y puede ser que alguno de esos ejemplos sea el tuyo, ¿verdad? El primero que yo encontré es porque a veces uno se vuelve insensato. Dios siempre dice que va a mandar el desierto. O sea, la prueba siempre viene. Pero Él está esperando tu reacción en la prueba. Pero muchas veces el desierto, en lugar de mejorarnos, puede provocar en nosotros que saque algo que no es lo que espera mi Dios, o no es lo que Él quisiera. En Lamentaciones 4:3 dice de esta manera, léalo conmigo. Aún los chacales dan las ubres. Chacales, pues es ese perro salvaje, da el pecho para amamantar a sus crías. Pero la hija de mi pueblo especial, dice, se ha vuelto cruel como los avestruces en el desierto. Y la pregunta es, ¿por qué son crueles las avestruces? Bueno, Job lo recita de esta manera cuando dice en Job 39:14. Porque el avestruz, dice el verso anterior, abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Y aquí pues da a entender que deja que el desierto mismo sea que calienta sus huevos. Pero él, de alguna manera, la forma de ser del avestruz es que sus crías prácticamente las olvida, las deja a un lado. O sea que nacen sus crías o sus huevos, se están calentando obviamente por el calor de la tierra, y cuando nacen, mami, ¿dónde estás? Ahí no está el avestruz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que yo le llamé insensato porque perdemos las prioridades. El desierto muchas veces hace que uno pierda las cosas importantes de la vida. Así como el avestruz pierde la importancia de los hijos, a veces el desierto permite
que nosotros ya no pongamos al Señor como la prioridad de nuestra vida. Ya no pongamos a la familia como la prioridad de nuestra vida, sino que estamos tan angustiados, tan afanados, que a lo mejor la prueba hace que nuestro pensamiento empiece a divagar en el desierto, la insensatez. Pero hay otras razones por las que el Señor quiere que nosotros salgamos del desierto. Y una es por lo que el corazón rebelde. Mire cómo dice Ezequiel 20:13. Dice así: mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Entonces, ¿qué hace el desierto? Es que hace que el hombre se rebele. El ejemplo principal es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que cuando empezaron viendo que tenían escasez de agua, de alimento, de ciertas comodidades como las que tenían en Egipto, empezaron a rebelarse. Se hicieron pucheros, pues. Es que era mejor cuando no era cristiano. ¿Sabes qué? Yo he oído personas que ahí me dicen, a mí me iba mejor cuando no era cristiano. Me hice cristiano y todo me está saliendo de él. Lo que pasa es que el Señor dice, tienes que ordenar tu vida. El que hacía mal tiene que ordenar su vida. Es que muchos quieren seguir al Señor haciendo las mismas mañas. Y eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser, claro que no. Por supuesto que eso hace que uno empiece a quejarse. ¿Sabe qué? Por ejemplo, después de la bendita enfermedad de esa pandemia, yo me sorprendí la cantidad de gente que ya no se acercó a la iglesia. Y no es que hayan sido malos, no es que hayan caído en pecado. Sencillamente, ellos decían, no, yo busco al Señor ahora desde mi casa y yo lo encuentro a Él porque yo soy buen creyente y yo soy feliz encontrándome con mi Dios en mi casa. No es que eso sea un pecado, pero pierden lo lindo de la comunión de los hermanos, reverenciar un santuario, estar juntamente con otros, elevando las manos al Señor, teniendo comunión, ¿verdad? Porque la verdad no se crece de la misma manera espiritualmente. Entonces, la rebeldía hay que sacarla. A veces en los momentos difíciles, a veces no hay que reclamarle a Dios. Y esto pues me lleva a otro punto que también se presenta en el desierto y nada menos que es la soberbia. Y esto lo encontramos en este verso, Isaías 43 y al 5. Dice así: una voz clama en el desierto. Esta era como la voz de Juan esto es lo que se habla de esto, de Juan el Bautista, preparando el camino del Señor Jesucristo. Pero dice de esta manera: una voz clama, preparad en el desierto camino al Señor. Allanad soledad calzada para nuestro Dios. O sea, preparen el camino. Pero para preparar el camino, para que el Señor pueda gobernar en las personas, todo valle sea elevado. Todo aquel que tiene una humildad, pues que se sienta menospreciado, que pueda recuperar pueda mejorar su autoestima. Y todo monte o collado que baje, todo aquel que se ha ensalzado, que se ha enorgullecido, que se baje. Vuélvase llano el terreno escabroso. Y aquel que anda en conflictos de arriba abajo, vuélvase llano, vuélvase plano. Y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor. Entonces mire, si algo Dios realmente no le agrada es el corazón orgulloso. Dice que al altivo Dios lo mira de lejos,
mas al humilde Él lo acerca. Entonces, aquel que, y algunos tienen una falsa humildad, porque prácticamente creen que son humildes viviendo en escasez, llamémosle. No, el Señor no es que no quiera que vivas, Él quiere que vengas con lo necesario, dándole gloria a Él, para que se revele la gloria del Señor. Por eso cuando Dios se revela en su gloria, uno se siente satisfecho con lo que tiene. Entonces uno tiene un nivel de vida tranquilo, bendecido y amado. Siento yo diciéndote que vivir en una humildad, que Dios bendice a aquel que se mantiene de esa manera, ¿verdad? Por eso tan importante es, no hay que temer el desierto. No hay que, llamémosle así, si estás atravesando una prueba, tan solo confía y dile: Señor, no voy a temer en esta prueba. Dice Oseas 13, 4 al 5. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto. No reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. Yo te cuidé en el desierto, en tierra muy seca. Para eso el Señor está. Él te dice: no temas, no temas. El desierto, aunque pareciera muy candente, cuando pareciera que ya no hay salida, Él te dice: yo te voy a cuidar, no te voy a abandonar. Yo estoy ahí, porque lo que voy a convertir de este desierto es algo que tú le vas a llamar: me vino la bendición. Y si tú estás atravesando un desierto o una prueba, el mismo Señor Jesucristo nos dijo: es necesario que yo me vaya, pero que les mande al Espíritu Santo, el Consolador. ¿Por qué? Porque el Consolador, que la palabra griega es parakletos, es aquel que te envuelve. El Consolador es el que te dice: mientras que yo te envuelvo, estoy sanando por dentro. Entonces, si tú estás atravesando un desierto, déjate abrazar por el Señor, por su Espíritu, porque Él está reparando, Él está dándote en ese momento, esa salud, ese ánimo, esa seguridad para que tú puedas ser sano. Paracleto es como cuando uno se quiebra un yeso, le ponen un paracleto, o sea, un yeso, perdón, cuando uno se quiebra un hueso, le ponen un paracleto, un yeso que te envuelve mientras que está siendo sanado por dentro. Mire cómo dice Isaías 51:3. Ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto de gozo. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. Padre mío, que seas tú nuestro consolador. Envía al Consolador. No importa la prueba que estés pasando, el Señor puede sanar ese momento de dolor, ese momento de angustia, ese momento de aflicción. No temas, dice, porque la prueba tiene siempre un propósito, al terminar, al que sale aprobado, lo que termina provocando es que él se enamora más de su Señor.
Claro que sí, se enamora más de su Señor. Mire cómo dice Oseas capítulo 2, versos 14 y 15. Este verso, la verdad que es un verso precioso. Mire cómo dice. A pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto. Y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Dice esta versión de la versión actual. Le devolveré sus viñas y convertiré su desgracia en gran bendición. Oye, el Señor va a convertir toda desgracia en gran bendición. Volverá a responderme como cuando era joven, como cuando salió de Egipto. Mira, ¿cómo le puedes decir al que el Señor no quiere cuidarte? Si Él te dice, si yo lo único que quiero con el desierto es que se enamoren de mí, que volteen su mirada para mirarme, para que tú puedas decir, Señor, ahora ya te veo. Tal como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que yo pueda estar enamorado de ti. Y el Señor dice, convertiré su desgracia en gran bendición. ¿Y sabes qué es lo más irónico en todo esto? Que muchas veces Dios permite que el enemigo de nuestras almas sea el que trate con nosotros, con nuestro carácter, con lo que somos en el desierto. Y el ejemplo fue con Jesús. Dice que Jesús, cuando fue enviado, o sea, a Jesús lo envió el Padre lo envió al desierto. Y estando en el desierto, el Padre permitió que llegara el diablo, era necesario, o sea, era como parte de su, llamémosle, formación para que él pudiera estar pues en enfrentar lo que viniera, ¿verdad? Pero aquí en este enfrentamiento, hoy vamos a aprender varias cualidades de lo que sucede en el desierto. Entonces dice así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ya fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, también tuvo hambre. Y acercándose el tentador. ¿Sabe que cuando habla aquí en esta experiencia de Jesús en el desierto, aquí se describen los tres nombres muy usados para Satanás, Dios lo reprenda? Y primero es la palabra diabolos, el diablo. Y el diablo significa calumniador. O sea que él va a quererte, como decirte, usar palabras para tratar de convencernos de situaciones que no son reales. Él va a tratar de decirte, y no que Dios te bendice, pues. Él va a querer calumniarte diciendo, y si tú eres una persona muy bien preparada, tú eres una persona que buscó a Dios de rodillas, tú eres una persona que estuvo sirviéndole al Señor, y mira lo que te está pasando. Y no que Dios te cuida, pues, no que Dios te guarda. Entonces uno empieza a confundirse. Después dice que apareció el tentador. Y esta palabra, tentador, es peirazo, quiere decir el que te mete en una prueba. O sea que este viene y te mete en esa prueba para subirle la temperatura. Él viene y le sube la temperatura de la estufa hasta ver hasta dónde aguanta. Así como con Job, que el Señor le dijo, está bueno, trata con él, mándale la prueba, como tiéntalo, pero no toques su vida, o sea que no lo mates, pero quítale todo. Y literal, este Job perdió todo. Pasó un desierto en que perdió la estima de su esposa, perdió a todos sus hijos y perdió todo su patrimonio.
Pero aún así, en medio de todo ese dolor, después él perdió su salud porque le dio una sarna terrible. Y en medio de esa angustia, esa agonía, él nunca se apartó de Dios. Y por último, dice en Mateo 4, 10 y 11, entonces le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y aquí encontramos que la palabra Satanás, mire lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que el diablo se presenta como diablo, como alguien que te va a calumniar, como el tentador que te va a pasar una prueba y te va a pasar se va a presentar como Satanás, que significa el acusador. Y te va a querer recordar. Él viene y te acusa delante de Dios. Él viene y dice que delante del trono está, y mira, y no que cristiano, mira el pecadote que se disparó. No merece la salvación. Y empieza a acusarte delante del Padre, pero también acusa nuestras vidas, recordándonos, diciendo, ¿cómo te atreves a levantar las manos? ¿Cómo te atreves a buscar a Dios si no eres un buen cristiano? Si no has hecho lo que Dios demanda. Y empieza a tratar de acusándonos con mentiras. Pero Jesucristo las 3 veces, los 3 episodios, con el diablo, con el tentador y con Satanás, o con el acusador, él salió vencedor. Porque dice que en el verso 11, y es lo que nosotros tenemos que salir vencedores. El diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Ángeles le servían. No temas, porque el Señor dice, yo estaré contigo. Solo sal vencedor. Solo mantente fiel, porque al vencedor el Señor lo levantará y lo exaltará en su tiempo. Bueno, haciendo un repaso entonces, ¿por qué es necesario el desierto? Para quitar de nosotros la insensatez, la rebeldía y la soberbia. Eso es muy importante. Y a veces dirán, sí, pero ahí no dice que seamos santos. Mire, la santidad viene con el tiempo. Conforme tú te metes más con Dios, uno empieza a amar su presencia y eso nos hace santos. Y conforme más te metas con Dios, vas a ver cómo tienes victoria ante ciertas situaciones. Bueno, mis amados, pero yo hoy quiero decirte que en medio de toda situación que tú estés atravesando, si tú sientes que las cosas ya no te salen como tú querías, si tú sientes que algo está cambiando, ya no te sientes con aquel anhelo o deseo de buscar a Dios, posiblemente estás atravesando un desierto. Y hay algunos que atraviesan un desierto y se mantienen dando vueltas y dando vueltas. Y yo cómo sé cuándo salgo del desierto, porque ya sientes que tu valle, ese desierto se convierte en un valle de agua, como de manantiales. Algo nuevo sale. Y eso es lo que hoy el Señor quiere decirte. Yo quiero hacer algo nuevo en ti. Mire cómo dice este verso. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo, dice el Padre. Ahora acontece, ¿no lo percibes? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo, dice Isaías 43, 18. Aleluya. Entonces hoy el Señor te dice, yo voy a hacer algo nuevo. Si tú estás atravesando un desierto, estás atravesando un momento donde sientes que ya no más, es porque voy a convertirte en algo diferente, algo nuevo. Y el Señor te dice, ¿no lo percibes? Date cuenta.
Reacciona. El desierto es porque yo estoy en medio de él. Hoy el Señor te quiere bendecir. Y yo hoy quiero decirte, no temas, Él está contigo. No temas porque Él es Dios Todopoderoso. Ahí donde estás. Si tú sabes que estás atravesando un desierto o estás atravesando un momento que ya no aguantas, hoy el Señor viene y te dice, no te voy a abandonar. Yo estoy contigo. Solo confía. Solo confía. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú le estás hablando, Señor, a alguno de mis hermanos y le estás diciendo cuánto tú les amas, cuánto tú, Señor, estás guardando sus vidas. Bendícelos, te lo pido. Guárdalos, santifícalos. Padre mío, te doy gracias. Y en todo esto, Padre mío, solo te decimos, estamos confiados, porque sé que en este desierto tú nos protegerás, tú nos guardarás. Padre mío, yo bendigo a todo aquel que me está escuchando y desde ya te pido que tu Santo Espíritu descienda ahí donde estás. Si tú estás atravesando un momento difícil, deja que el Espíritu Santo descienda y sea el consolador de tu vida. Déjate abrigar, déjate cuidar, déjate abrazar. Más, Espíritu Santo, más. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Con esto finalizamos el servicio de hoy. Y recuerda, el desierto es una bendición. Bendiciones.